vez te has preguntado qué conecta a América con Canarias? Y en específico, ¿cuál es el patrimonio cultural que las islas han legado a México? Pues el día de hoy vamos a descubrirlo. Esto es Ruta Canarias, América. ¡Vamos allá! En 1496, al finalizar la conquista de la isla de Tenerife, es que el archipiélago canario se convierte en punto estratégico para la colonización de América y las islas del Caribe por su situación geográfica. Las Islas Canarias jugaron un papel fundamental dentro del intercambio de plantas y animales entre ambos lados del Atlántico. Asimismo, participaron activamente en la conquista de las nuevas tierras y sirvieron como guía de las expediciones que hacían escala en los puertos de La Gomera y de Tenerife. Seguramente no sabías que muchos de los hombres que acompañaron a Hernán Cortés en su expedición de conquista del México Tenochtitlan hace ya 500 años eran precisamente de origen canario. Así nos lo cuenta en sus crónicas el conquistador Bernal Díaz del Castillo. Pero situémonos un poco en contexto para entender cómo fue la incursión del pueblo canario en la conquista de México. En 1520, después de ocurrida la matanza del Templo Mayor, ordenada por Pedro de Alvarado, estalla la rebelión mexica. Tras una semana de intensos enfrentamientos ganados por los mexicas, la madrugada del 30 de junio, el ejército español decide abandonar la ciudad, llevándose consigo el mítico tesoro del emperador Moctezuma Xocoyotzin. Sin embargo, son sorprendidos por cientos de guerreros mexicas, y es así como una gran parte del ejército español y de los aliados que habían formado en el México antiguo perecen en la batalla, y se pierde el tesoro de Moctezuma. Llegaron los hombres de pie como luna, fueron descubriendo todo aquello que ella el indio descubrió. Cortés logra escapar con vida, no sin antes lamentarse de su terrible derrota en el episodio conocido como la Noche Triste. A raíz de este suceso, en ese mismo año, arriba al puerto de Veracruz un navío mercante de origen canario cargado con armas, municiones y hombres de guerra. Al enterarse de la noticia, Hernán Cortés los incorpora a su ejército y es así como durante y después de la conquista de México continúan llegando expediciones canarias a territorio mexicano. El indio ya estaba, y estaban los bosques, y estaban los ríos y los dioses que nos sanan del dolor. El indio ya estaba, y había motivos, y algunas creencias que conforman y definen la razón. Llegaron los hombres. La conquista armada sentó las bases para la conquista ideológica y la cristianización de los pueblos indígenas. La primera orden religiosa en llegar a México fue la de los franciscanos, seguida de los dominicos y los agustinos. Además de enseñar la doctrina cristiana y la lengua española a los nativos, los agustinos se preocuparon por establecer los estudios secundarios para todos los estudiantes. En 1515, los frailes agustinos que acompañaban a los conquistadores de la isla de Tenerife fundaron la iglesia y el ex convento de San Agustín en San Cristóbal de la Laguna. Aunque el edificio lleva más de 5 siglos de historia, aún podemos observar su arquitectura original a pesar de las intervenciones realizadas. En la Escuela de San José de México, los agustinos enseñaban artes, latín, gramática, filosofía y medicina indígena. La ciudad de San Cristóbal de la Laguna, fundada en 1497 por el adelantado Alonso Fernández de Lugo, fue la primera ciudad colonial sin murallas y además diseñada a cordel. Justamente este modelo arquitectónico y urbanístico fue llevado a América por los españoles y replicado en ciudades emblemáticas como Cartagena de Indias, en Colombia, San Juan, Puerto Rico y La Habana, Cuba. Universos de tierra y agua me alejan de vos, las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla. Caminando por el centro histórico de la ciudad es que podemos ver sus calles rectas, anchas y perpendiculares y disfrutar de la arquitectura tradicional canaria
de las antiguas casas de nobles y monumentos religiosos que nos regala esta bella ciudad. Tenerife, Tenerife, desde Tenotagalana, desde Amona, Garachico, naciendo en la distancia, arropada de nostalgia, la canción que hoy te dedico. ¿Cuántas veces mi guitarra se perdió por la laguna, serenateando a su luna? ¿Cuántas veces la alborada sorprendió nuestro camino, ebrios de amor y de vino? ¿Cuántas perritas de vino? Tenerife, qué añoranza, cuando pienso en los amores de ocultar. En el Virreinato de la Nueva España también se replica el modelo arquitectónico y urbanístico creado aquí en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de todo el territorio nacional, sin embargo, en el sur del país destacan dos en particular. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fundado en 1528 por Diego de Mazariegos, y la Ciudad Blanca, es decir, Mérida, Yucatán, fundada en 1542 por el conquistador Francisco de Montero. En ambos casos, la planeación de la ciudad obedece a un plano tirando a cordel sobre una planta reticular y en el que se ubican primero el centro, desde el cual se trazan las principales calles y las manzanas. Esto, pues, obviamente considerando la ubicación estratégica de zonas verdes, edificios de gobierno, edificios religiosos. En el caso de Mérida, Yucatán, por ejemplo, se fusionan la arquitectura prehispánica de la antigua ciudad maya con los nuevos tratados renacentistas traídos por los españoles. En el caso de San Cristóbal de las Casas, tenemos que en el centro estaba exclusivamente destinado a la vivienda de los españoles. Alrededor se crean barrios de la periferia en los que tenían que vivir los indígenas. Este diseño urbanístico segregacionista es hasta, digamos, una de las causas, el germen de la discriminación, el racismo y la desigualdad que viven y que han padecido históricamente los pueblos indígenas en México. Este modelo fue llevado a otros sitios. Un ejemplo de ello es San Miguel de Allende, Guanajuato, ubicado en el centro de México. Esta ciudad, considerada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, destaca en la arquitectura y es por ello que se le otorga dicho título. Adaptándose a las condiciones topográficas del terreno y levantándose a las faldas de los cerros, es que esta ciudad procura mantener el trazado original de sus calles similar al de un tablero de ajedrez, característica heredada de San Cristóbal de la Laguna, la cual fue edificada como concepto de ciudad-territorio. El trazado urbanístico de San Cristóbal de la Laguna ha permanecido intacto desde finales del siglo XV. La que fuera la primera capital del archipiélago conserva en buen estado cerca de 600 edificios, ejemplo del sincretismo entre la cultura europea y la cultura americana, con la que ha mantenido un vínculo constante. Este es el principal motivo por el cual la laguna fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1999. No puede romper, amor es el pan de la vida. Aquí concluye nuestra ruta Canarias América. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Calaveras y